que el área de especialización de él en humanidades es en historia bíblica, historia del antiguo Israel. Esa ha sido su especialidad y al parecer también es su pasión y esperemos que hoy nos las pueda transmitir, estoy segura de eso. La charla va a durar aproximadamente unos 45-50 minutos, que ese ha sido nuestro formato de siempre. Así que les pido que por favor las preguntas que tengan las manden por el chat, me las van a hacer llegar a mí y al final de la charla vamos a contestar, vamos a intentar que Víctor conteste todas sus preguntas. Así que, Víctor, te paso a ti el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Debbie. Se escucha bien, ¿cierto? Parece que sí. Ya, bueno, muchísimas gracias a todas las amigas del Museo Judío por darme este espacio. Estoy súper contento de estar nuevamente con la comunidad judía que siempre ha sido muy cariñosa conmigo. La verdad es que fui yo el de la iniciativa de sugerir un tema a Dalia y Sofía Cohen. En cierta forma, no me acuerdo lo que les sugerí, pero un tema un poco más judío, entre comillas. Y ellas me contestaron con una contrapropuesta, la cual, para hacerles flanco, me sorprendió, porque he revisado cada año los temas de los Limud y estoy siempre mirando los temas del Museo Judío y, bueno, no es de sorprender que los temas son siempre muy encajonados en lo judío, ¿cierto? Pero como yo no participo de la comunidad, ni soy parte de ella, la verdad es que no sé y me intriga si es que les interesan a futuro temas de fuera de la esfera judía y cuáles serían estos temas y después los podemos conversar. Pero estoy positivamente sorprendido de que haya tanto público el día de hoy. Por otro lado, ¿quién de nosotros no ha sido influenciado por el cristianismo en nuestra historia de los últimos 2000 años? Sea para bien o para mal. Tanto las atrocidades más innombrables han sido hechas en nombre del cristianismo, pero también las más bellas obras de arte y arquitectura han sido inspiradas por este movimiento. Yo les cuento un poco, yo nací en una familia cristiana católica, fui a un colegio católico hasta sexto básico y recuerdo haber ido siempre a misa con mi mamá, hasta que dejamos de ir, ¿cierto? Yo vengo del mundo católico en persona, al contrario del mundo judío, que lo conozco en profundidad como historiador. Mi especialidad, como dijo Debbie bien, es el antiguo Israel, el Israel bíblico, y por extensión la historia judía en general me manejo. Mi conocimiento viene de los libros, de los papers académicos, etcétera, pero el rito judío no lo conozco en persona, de cerca, ¿cierto? Por eso que me interesó el tema que me propusieron Dala y Sofía, un verdadero desafío para mí, un tema muy complejo, muy extenso, pero pensé que sería un bonito intercambio. Eh, Ahora, claro, para llamar más la atención al público, notarán que le puse el agregado de en tiempos del Segundo Templo, lo cual históricamente es correcto, por supuesto, pero no es solo una estrategia de marketing porque los orígenes del cristianismo puede ser abordado desde una infinidad de perspectivas, hay infinita literatura y vamos a voy a tratar de que hagamos un bonito viaje a la época en solo 45 minutos, súper difícil. Eh, bueno, lo que no voy a hablar demasiado aquí es acerca de la historia de Jesús. Su biografía, según la presenta el Nuevo Testamento, está en todos lados, ¿cierto? La pueden encontrar en cualquier película o de estas series bíblicas brasileñas que están de moda ahora. En resumen, este hombre de Galilea, que nace de una virgen, tiene una vida ejemplar, empieza a efectuar milagros, enseña un código moral basado en la Torá, pero con varias novedades, varias cosas que les parecen raro a sus inmediatos, ¿cierto? Y tristemente en un fin de semana de Pesaj es sentenciado a muerte al estilo de los rebeldes contra Roma, que es la crucifixión, una de las torturas más terribles que se ha inventado el ser humano, ¿cierto? Y posterior a esto se reporta que 3 días después la tumba está vacía y sus seguidores reportan que lo vuelven a ver. Entonces, realmente, bueno, Cristo crucificado es una imagen súper fuerte, súper intensa, que no deja de ser un poco obvio que haya provocado tantos seguidores, tanta intriga y haya tenido una explosión de personas que creyeron en esta historia en los primeros siglos. Entonces, esta nueva religión, yo no sé cuánto saben de cristianismo ustedes, les hablo a los oyentes judíos especialmente, ahora entiendo que hay algunos cristianos aquí también,
pero lo podemos resumir la religión cristiana en algunos conceptos que estos son míos, ¿ah? Yo no soy ningún teólogo ni de ningún tipo, pero especialmente los conceptos que podemos extraer de los dichos de Jesús, porque una cosa son los conceptos que se extraen de los dichos de Jesús y otra cosa son los conceptos religiosos posteriores que no necesariamente se extraen de lo que Jesús enseñó. Entonces, en primer lugar está esta idea de la inminencia del fin de los tiempos, ya que de alguna manera la historia se va a cumplir, de que algo va a pasar, de que se acerca este reino de Dios. Él siempre está hablando de que viene el reino de Dios. Por lo tanto, tiene menos importancia lo que ocurre en los asuntos terrenales, en lo que estamos viviendo ahora, quién está a cargo de la tierra, de Judea, ¿cierto? Si es un emperador, si es un gobernador ilegítimo. Es típico de Jesús que dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significando que no se preocupen de tonteras que están pasando ahora, si es inminente lo que viene. Yo les estoy anunciando que viene este reino de Dios, lo cual, ojo, no necesariamente Jesús se refiere a que es el plano después de la muerte, ¿cierto? Que uno muere y se va como al cielo, ¿cierto? Eso puede interpretarse como algo que posterior, no necesariamente es lo que Jesús quería decir. Entonces está esta mayor importancia en preocuparse de lo que trasciende, en particular nuestra relación con este Dios Padre, ¿cierto? Que es el Dios de los judíos para todos los efectos. Y por primera vez en la historia aparece que el foco de la atención de Jesús y de la literatura que habla de Jesús está en los humildes, los pequeños, los oprimidos, los pobres, ¿cierto? Siempre Jesús dice los pobres serán los primeros en el reino de Dios, y ese es un poquito su discurso. Están estos conceptos también que no son para nada nuevos en el pensamiento judío, que tratan de la justicia, en particular la justicia social, el concepto de rectitud, humildad y piedad. Piedad con respecto a una cosa es piedad con nuestros seres humanos, nuestros prójimos, pero también está la piety, en inglés, la piedad, que es nuestra relación con Dios. Y eso nos lleva a la salvación. Y por eso que Jesús muchas veces es llamado un salvador, de alguna manera. Su mensaje tiene cierta universalidad que llamó mucho la atención al mundo judío en el cual él vivió, en particular porque empieza a integrar a personas no deseables, ya los samaritanos, en los cuales vamos a conversar un poco más adelante, y los romanos, que son a fin de cuentas los malvados, ¿cierto?, de la narrativa de los eventos judíos de esa época. Y él trae un mensaje que es últimamente pacífico. Ama a tu enemigo, lo cual choca a cualquiera, ¿cierto? Es súper difícil y hasta el día de hoy yo creo que ningún cristiano lo hace. Pero sí el concepto de la resistencia no violenta. En particular, esta es una época que sí tiene mucha resistencia y sí tiene mucha resistencia violenta, pero él, al más estilo de Gandhi, digamos, y de estos grandes líderes que se resisten y que se convierten en mártires, algunos, a su manera no violenta de enfrentar los problemas que viven en su época. Por ejemplo, aquí les cuento uno de las frases que resume una de las cosas que dije del Evangelio de Marcos, que dice: después de que Juan, en este caso el Bautista, que es el antecesor a Jesús, fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía Jesús, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Se fijan cómo está esta sensación como de urgencia? Una urgencia y una inminencia de lo que viene. ¿Ya? Ahora, imposible entender el cristianismo, al menos el cristianismo que hemos heredado hoy en día, sin el Antiguo Testamento, que le llaman los cristianos, o la Biblia hebrea de los judíos, el Tanaj, ¿cierto? Y el Tanaj no completo, y no digamos, el compilado que es más importante en el judaísmo, que es la Torá. En el cristianismo la Torá un poco pierde su importancia y gana importancia especialmente los profetas. No todos los profetas, sino que una selección de ellos, y dentro de los más importantes podemos mencionar al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Este es un vitral de la Catedral de Colonia y, como les decía, de las más increíbles obras de arte que se han hecho gracias al cristianismo. Aquí vemos que están representados estos personajes. Ahora, tratando algunos conceptos que son tardíos, pero no en el fondo que no necesariamente vienen de los dichos de Jesús. El hecho de que Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Jesús en sus dichos escritos dice, muchas veces trata a Dios como Abba en arameo, que es como una especie de decirle papá, ¿cierto? Pero no necesariamente quiere decir de que Él en particular es el Hijo de Dios, como lo entienden los griegos, ¿cierto? O que Dios sea la Santísima Trinidad, las tres partes en una, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no necesariamente se extrae de las enseñanzas de Jesús, porque en el fondo, por lo tanto, Jesús es Dios como la parte Hijo de la Trinidad. Entonces, todo eso viene posterior, es una teología que se construye después del siglo I seguramente. Todo el cuento del nacimiento virgen. Entonces, bueno, aquí les muestro un gran personaje que es el principio ya de nuestro viaje al pasado que vamos a hacer, que es Alejandro Magno. ¿Ya? Y en realidad son pocas las veces que realmente podemos, ¿cómo se dice?, encontrar estos puntos de inflexión, momentos que una sola persona, en este caso Alejandro Magno, tira de la palanca de los rieles del tren, ¿cierto? Y el tren toma una dirección totalmente distinta. Tenemos que irnos un poquito hacia esta parte del mundo, ¿ya? En particular, imagínense a Alejandro Magno cruzando con sus miles de mercenarios y soldados macedonios de todos los Balcanes, cruzando esta parte que se llama el Estrecho de los Dardanelos, o también llamado el Helesponto. Helespontos es el mar de Eles en griego, que es en definitiva lo que en esa época separaba Europa de Asia. Entonces, cuando Alejandro llega a estas costas, no sé si ven mi mouse, espero que sí, aquí, y se enfrenta por primera vez a lo que era en ese entonces el Imperio Persa, ¿ya? El Imperio Persa de Aqueménide, está un mapa en la década del 340, un imperio que administrativamente era muy eficiente, ¿ya? ¿Y por qué era tan eficiente? Porque los reyes persas, contrario a lo que había pasado con imperios anteriores, respetaban las culturas locales, que se desarrollaran los cultos locales, siempre y cuando las gentes locales pagaran sus impuestos, sus tributos y respetaran a la autoridad local, que era el sátrapa enviado por los persas, ¿cierto? Y bueno, este es el mundo al que llega Alejandro Magno, con sus falanges macedónicas, ¿cierto? Y las falanges tienen la particularidad, y esto lo inventó el papá de Alejandro Magno, que tienen estas lanzas llamadas zarisas, ¿ya? Que alcanzan como unos 6 metros. Y tienen una formación tan específica que de alguna u otra manera, bueno, yo no soy especialista en temas militares, pero Alejandro conquista todo el imperio persa, ¿cierto? Y bueno, a todo esto el imperio persa, esto se los mostraba porque Purim, si es que algún día tienen la oportunidad de celebrar Purim en Tel Aviv, es una experiencia realmente especial. Purim está basado en el libro de Esther, ¿cierto? El cual pinta al rey persa como un tirano, un malvado, ¿cierto? Pero la verdad las cosas, como les decía, es que el rey durante el periodo persa, los judíos de Palestina, de Yehud, la verdad es que estaban bastante estables, tranquilos, por decir. Pero llega Alejandro Magno y cambia todo, y no necesariamente por lo violento, ¿ya? Tenemos entonces muchas pinturas que muestran todas las victorias de Alejandro Magno en Turquía, avanzando siempre, ganando todas sus batallas contra el imperio persa. La batalla del Gránico en Anatolia Occidental. Esta pintura está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, también la misma batalla. Y que es el mosaico de Alejandro encontrado en Pompeya, está datado alrededor del año 100 a.C., que muestra la batalla de Isos, cercano a lo que hoy día es Siria. Y un poco para que vayan observando
la fineza del arte de esta época, que es la llamada época de la antigüedad clásica. Clásica significa que llegó como que es la máxima perfección en el arte, ¿ya? Cada una de estas piedritas de los mosaicos, imagínense lo difícil que es hacer estas obras de arte en mosaico y juntar cada color de las téseras que se llaman. Entonces es realmente increíble y por supuesto que ellos querían representar a Alejandro Magno. Hay una historia acerca de Alejandro Magno que supuestamente pasa por Jerusalén, ¿cierto? Después de pasar por Tiro y por Gaza. Pero esto está basado en leyendas, no necesariamente es así. Le preguntan, ¿cierto?, de que por qué rinde homenaje al rey de Israel. En fin, no hay mucho tiempo para hablar de eso, si es que ocurrió o no. ¿Alguna otra cosa para recordarles que este es el periodo, la antigüedad clásica, donde es el máximo representación de todo el arte, ¿cierto? Este es el llamado sarcófago de Alejandro, del Museo de Estambul. No es donde está dentro de Alejandro, ya no es la tumba de Alejandro, sino que se llama así porque Alejandro está representado en él. Nos vamos al detalle de esto y cómo probablemente estaba pintado. Y realmente fíjense en el detalle de los músculos, de la anatomía humana, es espectacular. Esto es del siglo II antes de Cristo y es como si fuera realmente un arte moderno o renacentista, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema, ¿por qué voy con Alejandro? Es que después de Judea y el asedio a Gaza, Alejandro funda una ciudad que realmente, amigos, no les miento, se convirtió en la ciudad más grande del mundo, la nueva capital, hasta ese entonces, por supuesto, del universalismo griego, un mundo que ahora es universal, precisamente gracias a Alejandro, porque está todo interconectado, las monedas son para todo el mundo, el Medio Oriente, se usan las mismas monedas, y todos comparten el mismo arte, la misma literatura. Alejandría, en Egipto, ¿cierto? Es la primera ciudad con planificación urbana, es la capital del saber, de la ciencia, de la filosofía, de la geografía, la matemática, la astronomía, ¿cierto? Pero el nivel de estudio que había ya era realmente científico a los estándares de hoy día. Y Alejandría siguió siendo la capital del pensamiento hasta bien entrada la Edad Media. Y entonces aquí es donde nos separamos un poco de Alejandro y le seguimos el camino a una de sus dinastías sucesoras, que son los Ptolomeos, ¿cierto? Aquí uno de los generales de Ptolomeo es representado como rey macedonio y al mismo tiempo es representado como faraón de Egipto. Y este es el periodo llamado helenístico, ¿cierto? En que todo el Medio Oriente, todo el Mediterráneo Oriente, Turquía, Egipto, el Medio Oriente hasta Persia, es gobernado por élites de origen macedónico, de cultura griega, pero adoptando cada vez más elementos orientales. Y se forma una muy linda amalgama ahí. Entonces, dado que ahora Judea queda dentro del imperio tolemaico con capital en Alejandría, pensemos que no sería la primera vez que gentes de la región de Canaán deciden trasladarse a la mucho más avanzada civilización y riqueza de Egipto, pero ahora las condiciones, ahora en el Imperio Tolemaico, eran aún más propicias porque Alejandría era un nuevo centro del comercio y los judíos de Judea estaban bajo la administración del gobierno en Alejandría, entonces era como un mismo país, ¿cierto? Por decirlo así, era más fácil el traslado, no es sorprendente que se hayan interesado en viajar para allá. Entonces naturalmente se habrían sentido atraídos por este nuevo centro urbano y así es como comienza una de las comunidades judías más importantes de la antigüedad, ¿cierto? Que son los judíos de Alejandría y como parte de la diáspora helenística. Y aquí lo que empieza es que sería la primera vez que judíos hablan un idioma no semítico como primera lengua, porque ellos siempre hablaban hebreo y arameo, pero ahora hablaban griego. Y todo lo que les llega de la cultura griega es un verdadero terremoto. ¿Ya? Es como que por primera vez ven todo este pensamiento tan amplio. Un poco para que tengan una idea de todos estos grandes sistemas de pensamiento helenístico. Llega el pensamiento que es el orden racional de las cosas. Todas las corrientes filosóficas de los griegos. Platón, Aristóteles. Por supuesto, el popular panteón greco-romano y sus mitologías.
las religiones llamadas de los misterios, ¿cierto? Que solo son para los iniciados. Deméter, Isis y Osiris de Egipto, Dionisio, Orfeo. Hay muchos dioses semíticos de Siria y Mesopotamia y sus diosas que son sus acompañantes, ¿cierto? Que empiezan a reaparecer y a tomar nuevas formas sincréticas. El dios Mitras, que es del mitraísmo, de Persia, y está la adivinación, la astrología. Y así es como los judíos de Alejandría especialmente, y en menor medida, pero igual de manera importante, los judíos de Judea, se ven expuestos a este mundo. Esto les quiero leer, que lo saqué de un libro, que lo encontré muy bonito como lo explica. Imaginen cómo debe haber sido para un joven judío, cuya mente estaba llena desde la infancia con las exhortaciones solemnes de la ley, la rica imaginaría de los profetas, los lamentos de los salmistas hacia el Dios viviente, cuando por primera vez escuchó acerca de o leyó los discursos de Platón, tan distinto de todo lo existente en sus propios libros y a la vez tan emocionante en su profunda pasión por justicia y temperancia, en su fe que detrás del movimiento mundial existe un poder que se preocupaba del bien. O puede ser que se haya encontrado con algún estoico griego, cuya filosofía gobernaba su vida, alguien que te hacía sentir que nada excepto la bondad y la libertad interior valía la pena desear. Aquí seguramente el joven judío, leal a su Dios, habría encontrado algo familiar, algo que lo atraía por sus propios ideales de rectitud, y aún algo tenía en otros aspectos de diferente, disonante, goy, gentil, cierto, extranjero. Posiblemente haya estado perplejo. Era imposible simplemente dar la espalda a todo eso, como lo había hecho con las fantásticas supersticiones de Egipto o Canaán. Difícilmente podías apartar ese tipo de helenismo como malvado. Parecía seguro dejarlo acercarse con su sutil poder dominante hacia una mente que debería estar consagrada a la ley. ¿Ya? Entonces ahí ya se van haciendo una idea de lo que está pasando en esta época tan fascinante. Les quiero mostrar brevemente, muy brevemente, este es un videojuego, ¿ya? Pero que aquí estamos en la biblioteca de Alejandría y este videojuego que se llama Assassin's Creed está trabajado por historiadores. Entonces aquí vemos la biblioteca de Alejandría con todo su arte, toda su arquitectura, y pronto vamos a entrar, bueno, cuánta gente está afuera participando de esto. Aquí entramos dentro y ahí están todos los rollos, ¿cierto? Los estudiosos. Así que bueno, espero que eso haya sido de ayuda y volvemos a la presentación. Bueno, aquí quiero llegar con todo esto, es que aparece la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, en este contexto, en Alejandría y como parte de la biblioteca. Y la tradición dice de que fue ya sea solicitada por Ptolomeo II, Filadelfos, o por los mismos judíos que habían olvidado su lengua original y querían tener la Biblia, los libros bíblicos, en griego, que era su idioma su idioma que ahora era su idioma materno. Esa Biblia griega se llama la Septuaginta y curiosamente tiene más libros que el mismo Tanaj, porque en esa época había mucho más literatura de la que posteriormente se hizo canónica. Por ejemplo, aquí hay libros bíblicos que probablemente datan de esa época, de la época helenística. Uno y segundo Macabeos, el libro de Daniel, la sabiduría de Jesús ben Sirá, que le llaman Siraj o Eclesiásticus, sabiduría de Salomón, Enoch, Jubileos. Todo esto, muchos de estos se encuentran en los manuscritos de Qumrán, ¿eh? Testamento de los 12 patriarcas, Salmos de Salomón. Entonces, los primeros de acá arriba son los que sí están en la Biblia griega, la que posteriormente se convirtió en el Antiguo Testamento, y estos son llamados, ¿cómo se llaman? No son apócrifos, no me acuerdo, pero no están en ninguna Biblia, pero se tienen copias de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. El imperio helenístico inmediatamente competidor con el ptolomaico es el Seleucida. Son los Seleucidas de Siria y que al principio tienen toda esta extensión territorial y la van perdiendo de a poco, principalmente por el avance de Roma y del Imperio Parto que parte aquí, ¿ya? Y
este es otro videojuego, pero es muy bonito porque él nos muestra y nos permite imaginar cómo fue las cosas. Esta es la batalla de Rafía, ¿ya? Alrededor del año 200 antes de Cristo, en la cual se enfrenta los ejércitos ptolemaicos con los ejércitos seleucidas. Y Rafía está acá, está en la franja de Gaza prácticamente. Imagínense estos ejércitos, las falanges macedónicas, aquí en árabe, Rafah, y en la Biblia es Rafiah, ¿ya? Y esta es una de las batallas en que los seleucidas les ponen una victoria por sobre los Ptolomeos y se ganan Judea, se ganan toda Palestina para el imperio Seleucida, perdón. Ah, bueno, un detalle entretenido, que son cosas que me gusta contar. Que en esta, por ejemplo, en la batalla de Rafía, es la primera vez que se muestra que hay guerra entre elefantes asiáticos y elefantes africanos. Imagínense eso en la Franja de Gaza hoy día, es como increíble de imaginar realmente. Y aquí vemos un mosaico con un elefante siendo ingresado a un barco romano seguramente, ¿cierto? Em, y de esa manera el imperio Seleucida se come Judea hasta toda esta zona, hasta el Sinaí, pero ya va perdiendo por acá, se va como desmembrando Turquía, Anatolia, y este es el momento que llegamos a la rebelión de los macabeos, un momento esencial en la historia judía. Entonces, bueno, espero no tener que contarles toda la historia de los macabeos, ustedes que celebran Hanukkah todos los años, ¿cierto? Pero lo que más quiero rescatar de la historia de los macabeos es la secuencia de eventos en la cual Judas, ¿cierto? Luego Jonatán y Simón eh, obtienen una especie como de independencia del imperio Seleucida y montan este estado más o menos independiente em, de Judea, que esto es Judea nomás, ¿ah? No es más que esto. O sea, no es todo Israel, todo Palestina, no. Al principio ellos tienen esto y esto es lo que se le llama Judea. Pero esto va creciendo como vamos a ver pronto. Eh, Importante tener en cuenta que este nuevo poder emergente en el oriente griego, que es la dinastía de los Ashmonaim, los asmoneos, ¿cierto? Que son los que todos estos reyes de los macabeos, em, no habría sido posible sin el debilitamiento del Imperio Seleucia. Imagínense, el Imperio Seleucia era gigante. Entonces, si es que ellos hubiesen tenido todas sus posibilidades de sus mercenarios, de todos sus elefantes, de todos lados, habría sido imposible. Estaba siendo desmembrado por dos flancos, la República Romana por un lado y por el Imperio Parto en Occidente, al oriente. Y lo otro es que pues desde muy temprano los hermanos macabeos harán alianzas con Roma. Roma está creciendo en esos tiempos y eso le da el respeto al rey en Jerusalén, le da respeto frente al rey en Antioquía. Y aquí es donde también comienza una relación muy estrecha al principio de amistad y después de mucho más complicada entre Judea y Roma. Em, entonces, lo otro que nace en esta época, y importante para el pensamiento cristiano, es la idea de hacer un mártir. Ya saben ustedes que el martirio fue un elemento famoso del cristianismo inicial, el- eh, y está muy presente en las corrientes yihadis del Islam, ¿cierto? Pero en el judaísmo uno cree que esto como que no existe. Pero entre mediados del siglo II antes de Cristo hasta principios del siglo II después de Cristo, algunas corrientes judías estaban muy dispuestas a morir por la causa. En este caso, a morir por el cumplimiento de la ley, por la independencia nacional, ¿cierto? Eran los que rasgaban vestiduras, ¿cierto? Es típico de esta época. Nunca había sido tema antes en el judaísmo esto. Entonces, Jesús también, que muere en la cruz, ¿cierto? Es una especie de mártir, pero que nos promete una vida eterna en el reino de los cielos. Y probablemente esta idea ya venía de antes, ¿ya? Que algo que por haber hecho el bien, incluso si uno murió por esa causa, después viene alguna especie como de recompensa. Bueno, Siria, los seleucidas quedan reducidos a esto nomás, después del año 160, 150. ¿Y qué pasa? Los asmoneos de Judea empiezan a crecer. Juan Hircano es el hijo de Simón Macabeo, que gobierna entre el 134 y el 104 más o menos.
Y fíjense cómo se va expandiendo territorialmente. Y es famoso Hircano por destruir el otro templo a Yahvé en el monte Gerizim de los samaritanos, ¿ya? Entonces también tiene su historia por el otro lado. Y Alexandros Yanai, Alexandro Janeo, que se llama también el hijo de Hircano en 103 al 76. Este fue un rey bastante, bueno, realmente se cayó al lado helenístico, en realidad era un verdadero rey del tipo griego, ya ni siquiera era los ideales por los cuales la revuelta de los macabeos se habían iniciado ya estaban perdidos. Y él montó esta política expansiva en la cual conquista Galilea. Y la conquista de Galilea es clave en la historia de Jesús, porque Jesús es un judío que obviamente está conectado con Jerusalén, pero es de Galilea. ¿Y qué pasa? Alejandro Janeo y Hircano no solo conquistan territorialmente, sino que a través de la fuerza, de la coerción, obligan a la gente a convertirse a judío, a hacer circuncisión, ¿cierto? Todo el cuento, que antes que no necesariamente eran judíos. Al sur de Hebrón, al norte de esta zona de Samaria, no necesariamente la gente ahí era judía y ocurre esta conquista por la fuerza. Este es otro mapa que muestra la expansión de los asmoneos. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar con el pensamiento judío en respuesta a esto? Bueno, comienza aquí el sectarianismo judío, ya un tema apasionante que a mí me encanta. Se venía desarrollando de antes, pero se acentúa mucho en esta época. Los reyes asmoneos desde Simón, como les decía, no fueron reyes ideales de Israel independiente, donde por fin el pueblo es libre, ¿cierto? No, fueron unos tiranos autócratas, al puro estilo helenístico, y no toleraban disidencia. Y de hecho Flavio Josefo, que es el principal historiador de la época, nos cuenta de la infame crucifixión de los 800 fariseos, ¿ya? Fariseos son como rabinos en la práctica, tradicionalistas. ¿Y quién los crucifica? El rey de los judíos, Alejandro Janeo, ¿ya? Porque tuvo un problema con ellos, que estaban en desacuerdo con él. Entonces, no sé si habrá sido cierto que hubo 800 crucifixiones, pero esto está escrito de alguna manera y Josefo no tiene ningún motivo para mentir. Probablemente los números están inflados, ¿ya? Pero eso, por supuesto, que provoca un quiebre gigante en el sentir de las distintas sectas judías. Y esta también es la época en que aparecen separatistas, ¿cierto? Que son como más fundamentalistas de las tradiciones. Son los que se van a Qumrán, ¿cierto? Porque no pueden tolerar lo que pasa en Jerusalén, la corrupción, el sacerdocio del lado de estos reyes no necesariamente legítimos, el trono ocupado por esta familia recién aparecida, por decir. Y estos piadosos fieles a las escrituras y a la ley van a fabricar sus manuscritos y a vivir una vida ascética al Mar Muerto, ¿ya? Ellos, la gente de Qumrán, que les han llamado los esenios, ¿cierto? Pensaban que las profecías de Isaías, de Habacuc, etcétera, que hablaban de este periodo, las profecías que decían que el reino de Dios se acercaba, el momento en que se acabaran los tiranos, ¿cierto? Venía pronto, y ellos pensaban que se estaba cumpliendo ahora, ¿ya? El cumplimiento de los pactos con Israel. Dios se iba a manifestar pronto. Y esta es la visión llamada apocalíptica, ¿cierto? Que Dios significa que Dios se va a manifestar. Está muy presente en la literatura de la época y, sí, y bueno, y significaba básicamente que Dios se impondría como el único rey de toda la tierra, ¿cierto? Y el pueblo de Dios, Israel, ¿cierto? Por supuesto tendría un lugar especial en este nuevo orden, pero solo los rectos, que los rectos estaban en el desierto, ¿cierto? Y bueno, serían reunidas las 12 tribus, nunca más habría maldad, injusticia, nunca más habría un poder opresor. Son todas esas cosas que ellos pensaban que iba a pasar y que por supuesto nunca pasó. Y bueno, hay gente que tiende a pensar de que el Estado moderno de Israel es la realización de estas profecías. Yo prefiero no meterme mucho en eso, pero no me tinca. Por otro lado aparecen estos carismáticos, ¿cierto? Los profetas entendidos en escrituras, pero no retirados, sino que activamente críticos del establecimiento de los asmoneos y después de los Herodes, ¿cierto? Empiezan a aparecer también en los márgenes de los desiertos, en el río Jordán. El más notorio, sin duda, es Juan el Bautista,
pero debe haber habido cualquier cantidad de diversidad de estos profetas súper excéntricos que empiezan a hablar y hablarle a la gente. Esta es de una película que es The Life of Brian, que me encanta porque es cómica, pero muestra muy bien cómo era la época en ese entonces. Em, y bueno, aquí están las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los manuscritos, y ya estamos entrando al inicio del poder romano. ¿Ya? Y esta es la otra cara de este periodo, los verdaderos estallidos sociales, que fueron varios, ¿ya? En distinta medida con, con ideas religiosas, ¿cierto? Pero de base eran sociales. Y porque hubo cambios socioeconómicos que trajo la helenización, la romanización y la consecuente urbanización. Porque uno pone una ciudad y los campesinos, que antes eran terratenientes, sufren cambios en sus vidas, ¿cierto? Y ellos están muy azotados por esta nueva realidad y son cambios dramáticos. Se empieza a acumular un malestar que termina con varios estallidos sociales, como les dije, y uno de los lugares donde este deterioro del campesinado se hace más fuerte es en Galilea, ¿ya? Y aparecen grupos de violentistas, de bandidos y de profetas también. Uno de los primeros de estos estallidos sociales ocurre ante la muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de Cristo. Esto es los años donde Jesús supuestamente estaba naciendo. Y uno de estos destacados líderes populares fue el tal Judas de Galilea, ¿ya? Pero, él describe, Josefo, que comienza una nueva filosofía violentista contra el poder romano. Entonces, uno creería, imaginando que uno se pone del lado de los fariseos, ¿cierto? Que llegan los fariseos a enseñar, oye, tú tienes que hacer la Torá, tienes que regirte por la Torá correctamente. ¿Quién se cree este Jesús que viene a desautorizar la Torá y la ley, ¿cierto? Pero ¿cómo exigirle a estos campesinos de Galilea, desposeídos, empobrecidos, muchos de los cuales se entregan al bandidismo, que cumplan el Shabbat, que cumplan las tradiciones? No es posible. Entonces ahí aparece Jesús, en que reúne una especie de como de nueva familia, ¿cierto? Y les dice que en realidad Dios está del lado de ellos, pero con este mensaje de no a la violencia. ¿Ya? El siglo primero es fascinante, a mí realmente a mí me encanta. Es uno de los temas que vamos a dejar para otro día en mayor detalle, pero el asunto es que probablemente la vida de Jesús de Nazaret no fue tan notada como uno creería entre tanta turbulencia año tras año en cada momento de ese siglo. Ojalá tuviéramos tiempo para conocer el montón de mesías y líderes populares, líderes de rebeldes, guerrilleros que salen de Galilea en el siglo I después de Cristo. Bueno, sigamos entonces para entender el origen del cristianismo. También es súper importante entender lo que pasa en la segunda mitad del siglo I, mucho después de que Jesús muere. Por un lado está lo que pasó con Jerusalén, que fue destruida, ¿cierto?, el templo, un evento cataclísmico de la historia, y después viene Masada, que por supuesto es mi tema, me encanta, donde como les dijo Debbie, participé en 2 temporadas de excavación. Así que, pero recordemos, la Masada no fue la última resistencia del pueblo judío, como dice la narrativa como sionista, ¿cierto? Sino que solo de la facción. ¿Quiénes estaban en Masada? Solo la facción de los que respondían con violencia y de alguna manera, y los súper rebeldes, ¿ya? Son los que causaron la guerra finalmente. Vamos ahora a qué pasa después con... Bueno, este es el campamento, lo que queda del campamento romano en Masada, que es increíble que uno pueda verlo, o sea, es como imaginarlo realmente, ¿ah? De la legión aquí, la legión 10ª. Eso es lo que les decía, que Jesús forma esta como especie de nueva familia y reúne a gente que de otra manera habría estado perdida, especialmente en Galilea. Vamos a la secuencia literaria del cristianismo, porque de eso se trata al final, de ahí nace todo este movimiento. Primero, se cree que hay una tradición de dichos que dijo Jesús, ¿ya? Pasados vía oral, de boca en boca, ¿cierto? En la llamada fuente Q, que es una fuente hipotética que habría formado los evangelios posteriormente de Mateo y Lucas. Y el Evangelio Tomás, que es un evangelio encontrado, no es canónico, encontrado en Egipto, que también dice es una reunión de dichos de Jesús. Todavía no llegan los evangelios canónicos,
que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Se cree que los primeros parten como en el año 60 después de Cristo. ¿Ya? Ojo, los evangelistas no son los apóstoles, no necesariamente conocieron a Jesús en persona. ¿Ya? Y el primero que se pone a escribir firme y que forma parte del Nuevo Testamento es un verdadero aparecido, que es Pablo de Tarso. Pablo no conoció a Jesús, pero tuvo una visión en la cual Jesús se hace manifiesto y empieza a escribir lo que Jesús nunca escribió, ¿cierto? Montones de cartas hacia todos los grupos de judíos dispersos por todo el imperio romano. Pero los evangelios canónicos no son los únicos que existen, sino que en esa época, el siglo I y II, habían mucho material literario que les llamamos apócrifos, pero no por eso tienen que ser menos válidos, porque quienes eligieron este canon fueron personas humanas como ustedes y yo, ¿ya? Y este documento, que es el Didache, que habla un poco de los ritos y cómo se tiene que comportar un cristiano, y es una literatura muy temprana, ¿ya? Voy a ver si no se me queda algo en tintero para ir, ya estamos terminando casi. Para terminar hice un diagrama en el cual arriba empieza el movimiento bautista, que es un movimiento profético a cargo de Juan el Bautista, que como que él prepara el camino a Jesús, no necesariamente con queriendo, ¿ya? Sino que primero era un movimiento en sí mismo, pero después Jesús como que se sube al movimiento que empezó Juan el Bautista. Y distintos eruditos tienen distintas opiniones de cuál es la relación entre ellos. Entonces, después de que Jesús muere, queda una comunidad en Jerusalén, que le podemos llamar quizás nazarenos, ¿ya? Y el movimiento Jesús en Jerusalén, no sería equivocado llamarles cristianos, porque Christos es una palabra griega, y estos no tienen nada griego, sino que son arameos de Palestina, digamos, pero que eran judíos y que participaban, o sea, tenían circuncisión, participaban del templo, posiblemente participaban en el Sanedrín, cumplían las leyes de la Torá y de los ritos de purificación, que eran muy importantes en esa época. Pero desde Pablo de Tarso aparece una especie como de nuevo tipo de cristianismo, en la cual era una secta judía marginal, pero de la diáspora helenística. No tiene especial, esto agarra vuelo afuera de Judea. Y con creciente popularidad entre los goyim, entre los gentiles, que son los que le llaman los temerosos de Dios, ¿ya? Los temerosos de Dios no es que tenían fobia, ¿cierto? Sino que son los paganos que deciden creer en el Dios del Templo de Jerusalén, ¿ya? Entonces se empiezan a interesar de lo que dice Pablo acerca de Jesús. Pero es como que fuera otra rama, ¿ya? La destrucción del templo en el año 70 cambia todo. ¿Por qué? Porque este movimiento Jesús en Jerusalén se va a pérdida, ¿cierto? Completamente es como que se extinguiera. Se cree de que el grupo llamado de los Ebionitas, que después se desarrolla en Jordania, en Transjordania, puede ser lo que pasó con ellos, ¿ya? A todo esto aquí está metido el hermano de Jesús, que se llama Jacob. Y después de esto, después de la destrucción del templo, cercanos al año 100 después de Cristo, se espiritualiza cada vez más el cristianismo paulino, es decir, porque deja de ser un movimiento como social, como pacífico, ¿cierto? Y empieza a aparecer este concepto de adorar a Jesús como un Dios, y de adoptar estas ideas helenísticas, porque como les había dicho, esto ocurre en el mundo helenístico, con todo ese sincretismo de cultura, ¿ya? Y en el otro lado en el otro, ¿cómo se dice?, polo de los ebionitas, tenemos a los marcionitas que aceptan a Jesús, pero rechazan todo el Antiguo Testamento, no están ni ahí con toda la tradición judía para atrás. También se van a pérdida los marcionitas, y la rebelión de Bar Kokhba francamente separa a la identidad judía de la identidad cristiana, ya, porque ya es definitivo. Y aquí, a partir del cristianismo paulino,
empieza la tradición de obispos apostólicos que dicen que son los sucesores de los apóstoles, y los teólogos que son padres de la iglesia, que empiezan a escribir un montón de literatura, le dan fundamento literario y le van formando la ortodoxia de lo que se convierte el cristianismo, que después adopta Roma, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que en el siglo II, III después de Cristo está este enorme grupo de cristianos que se llaman del gnosticismo, que es otra secta que fue eliminada para todos los efectos por la ortodoxia. Pero gracias al gnosticismo que tenemos estos escritos en Egipto, el Evangelio de Tomás, un montón de literatura que nos muestra la diversidad que tenía el cristianismo en los primeros años. Y para terminar, también, ya aquí está un poco complejo, pero miren, esto es la diversidad del mundo judío en los tiempos de Jesús. Esto lo hice yo, pero un poquito resumiendo. El pueblo campesino no necesariamente tenía, digamos, eran iliteratos, no necesariamente cumplían las leyes al pie de la letra, se preocupaban de sobrevivir, ¿cierto? Pero la gente que trabajaba en cada filosofía tenía distintas visiones. Los sicari, que eran estos como especie de asesinos, los celotes, que eran los rebeldes de Judas Galileo, los helenistas que aceptaban la llegada de todo el mundo de los gimnasios y de los baños, y les encantaba esas comodidades, ¿cierto? Andar sin ropa por los gimnasios y ejercitarse, ¿cierto? Todas las nuevas literaturas. Los esenios, estos tradicionalistas, fundamentalistas que se van al desierto. Los mismos nazarenos, como los dijimos, que quizá eran uno de estos grupos del sectarianismo judío. Los fariseos, con todos que se van transformando en el fondo de alguna manera en los rabinos que ustedes conocen bien, que van formando este cuerpo de literatura judía temprana, que es el Talmud, ¿cierto? Los saduceos, los herodianos, que son todo el séquito de gente que iba junto a la dinastía de los Herodes, y los samaritanos, que no son judíos, pero también creen en Yahvé y que siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces la destrucción del templo elimina a muchos de estos grupos. De los celotes quedan algunos tipos de mesianistas que creían en este Mesías que se llama el Simón Bar Kokhba, y vienen los rabinos, estos maestros de la ley, y los nazarenos completamente se eliminan. La rebelión de Bar Kokhba ya no queda nada. Entonces, el judaísmo rabínico realmente es como un cuello de botella que sale solamente de una línea, no de todos. Todos estos se perdieron. Y por eso es que tenemos el cristianismo finalmente aquí. El cristianismo paulino de los judíos de la diáspora, que reúne a todos los que no les pareció el judaísmo rabínico. Porque al fin de cuentas, si el templo está destruido, ¿cómo usted me va a explicar de que Dios está con nosotros? Es como difícil de entender, ¿cierto? O sea, es difícil de tragarse ese mal trago. ¿Cómo puede ser de que Dios no vino en nuestra ayuda y que los romanos destruyeron el templo? Y no solo una vez, sino que después con Bar Kokhba fue una matanza brutal, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y de ese punto de vista, el cristianismo paulino, y desde el punto de vista de lo diseminadas que estaban las ideas helenísticas, es que todos estos judíos se interesan por este lado, ¿ya? Entonces, bueno, creo que llegamos al final, sí. Y quedo atento a sus dudas. A ver, siguen ahí, ¿cierto? Sí. Sí, no podía, no estaba activado. Muchísimas gracias, fue mucha información, Sí. muy interesante, ¿sí? Volviendo a lo que tú dijiste en un principio, los temas fuera de la esfera judía realmente nos son sumamente interesantes, además que nosotros como Museo Interactivo Judío queremos tener público general, ¿sí? Público judío como no judío, lo importante es la cultura y el conocimiento. Mira, tengo grandes preguntas para ti, muchísimas preguntas que me llegaron. Lo que sí quiero comentar de tu último cuadro que hiciste, que está muy bueno, muy sinóptico,
realmente comienza lo que se llama dentro de la historia judía la gran diáspora, ¿sí? Después cuando es la destrucción del segundo templo, ahí comienza la gran diáspora y efectivamente el judaísmo rabínico. Mira, voy a dividir las preguntas en dos categorías. Mucha gente se interesó especialmente en la figura de Jesús, ¿sí? Realmente sobre eso. Entonces voy a tratar de ponerte varias preguntas que van sobre Jesús, no tienen un orden específico, sino fue como me fueron llegando. Dice, dice así, ¿qué significa Cristo? Te voy a hacer varias, a ver si podemos, ¿sí? ¿Qué significa Cristo? ¿Quién empieza a considerar a Jesús como el Mesías? ¿Quiénes son los judíos que seguían a Jesús en sus comienzos? Aunque creo que esa parte la contestaste. ¿Seguían a Jesús en esa época o fue posterior? ¿Bajo qué imperio surge Jesús? Un poco por ahí va. ¿Qué es lo que no ven los judíos en Jesús? Es decir, porque hay quienes lo toman como Mesías, pero hay un grupo grande que son los judíos que continúan que no lo ven como el Mesías. Creo que con eso es suficiente para contestar algunas preguntas. Sí. Sin dar una charla. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para que te veamos más de cerca, por favor? Ah, ¿me voy del diagrama? Sí, gracias, sí, por Ya, a favor. ver. Por ahí estamos, ¿cierto? Ya, chuta, hartas preguntas que no necesariamente las Si capturé quieres todas. hacer como un resumen de todo, un poco difícil. Sí. Una pregunta relevante a plantear es qué tan diseminada estaba la idea mesiánica en tiempos, por ejemplo, a principios del siglo I después de Cristo. Uno creería de que está súper presente, siempre, ¿ya? Pero pareciera, y he leído por algunos eruditos del tema, de que, porque el judaísmo moderno, yo entiendo que sí espera un Mesías, de alguna manera, que va a restaurar Israel, qué sé yo. Pero pareciera que eso viene em, de la sabiduría talmúdica, ya que es después del siglo II, III, especialmente II después de Cristo, y ahí se toma forma homogénea la idea de Mesías. Yo no sé si esa idea de Mesías estaba tan formada cuando Jesús empezó, digamos, en la época de él. Porque pensemos, el tema del Mesías, o sea, puede ser, se habla de un profeta como Moisés, se habla de un rey como David, se habla de un profeta como Elías. Es como que no hay claridad de qué es lo que tiene que cumplir o cuál es el rol que tiene que tomar el Mesías en esa época. Entonces, eso es lo que yo creo, que no existía el tema de el Mesías cuando Jesús estaba, sino que él no empezó, digamos, y esto no está en los escritos de los evangelios, él no dice, estoy casi seguro, que yo soy el Mesías de Israel, ¿ya? La idea va tomando forma en los años posteriores. Y por eso que está este Mesías, y de hecho hay otros Mesías, otros líderes populares. Porque, ¿qué es un Mesías? Puede ser también un líder que el pueblo lo eleva a ese estatus. Entonces, bueno, aquí hay temas teológicos, temas históricos, es súper difícil, súper difícil. Alguien preguntó lo que significaba Cristo y Christos en griego entiendo que es, en el fondo, es el ungido, ¿cierto? El ungido en aceite, como que es también el significado de Mesías en hebreo. Pero el ungido es el elegido por un pueblo, ¿cierto? Y David tiene David se hace rey de esa manera también. Pues. Él junta un séquito de gente que lo apoya y también se convierte en el rey de esa manera. Eh, no sé si voy por el camino adecuado con las preguntas. Sí, sí, yo creo que sí, lo que pasa es que hay muchas preguntas y es difícil que puedas contestar a todas. Te voy a hacer ahora ya preguntas más generales que hicieron. Dice, aparte de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, hay otros contemporáneos que hasta donde entiendo no mencionaron el cristianismo en sus escritos.
¿Se entendió? Sí. Filón de Alejandría, un tremendo tema que me encantaría haberlo tocado, pero fascinante, ¿ya? Filón no pudo haber descrito el cristianismo porque era, digamos, él ya era adulto, si no me equivoco, cuando Jesús era niño, ¿ya? Y quizá vivió un poquito después, pero como yo dije por ahí en la presentación, probablemente el movimiento Jesús no fue tan notorio en su propia época. Y pasó casi desapercibido entre tanta turbulencia, tanto sufrimiento, tanta cosa que pasaba. Todos los días habían, o sea, Calígula mandaba a poner una representación de él en el templo, ¿cierto? Y los judíos se volvían locos. Y, entonces, todos los días pasaba algo. Eh, Perdí el hilo. ¿De qué? Del Filón de Alejandría y Josefo. Josefo, mira, esto es curioso. Josefo menciona en un párrafo la existencia de Jesús. Y a todo esto habla largamente de Juan el Bautista, ¿eh? Lo cual le da una fuerza histórica. Una pregunta sobre si quieres Sí, hablar. Sí. le da una fuerza histórica mucho mayor al Bautista. Y él menciona a Jesús, pero no siendo crítico con la literatura, ¿cierto? No será que por toda la gente que copió a Josefo, porque al principio, durante 1500 años, se copiaba a mano, ¿cierto? Entonces, ¿no será que esa persona que era cristiana no pudo tolerar de que no se mencionara a Jesús en esa época y insertó un párrafo acerca de Jesús? Lo cual, si uno lo analiza, como que no va con la línea de pensamiento de Josefo. Si uno lee Josefo, es como que es discordante con lo que él viene diciendo de antes. Entonces da la impresión de que fuera insertado ese párrafo, ¿ya? Entonces por eso que eh, no está en Filón, Josefo está apenas, y ¿dónde más? Y el resto son los escritos que son posteriores. Por eso que el periodo de la tradición oral es tan larga y después se ponen por escrito. Aquí justamente hace una pregunta, ¿cuántos siglos después de su muerte, de la muerte de Jesús, comienza la religión cristiana? Es decir, Em, ¿cuándo claro. fue Ya hay como les decía, se divide en estas dos partes, en la cual nunca vamos a poder saber realmente cómo era el movimiento original de la gente en Jerusalén. El movimiento Jesús, no les digo cristiano, les digo movimiento Jesús en Jerusalén, em, el cual se extinguió y lo siguió esta otra rama, que fue la de Pablo de Tarso y San Pablo, ya, si prefieren. Y esa es una nueva línea. Y después tenemos una ortodoxia alrededor del año 100 después de Cristo y tenemos los primeros escritos romanos que empiezan a hablar de los cristianos, que son al principio estas sectas, no se sabe si es judía, que están afuera de las sinagogas y que empiezan a comportarse de manera extraña en relación al resto de los ciudadanos del imperio finalmente. Pero sí, al año 100 ya se ven, que tienen una identidad. ¿Ya? ya? Aquí te hacen una pregunta y a lo mejor con esto terminamos. ¿Cuán fehacientes son los evangelios, puesto que fueron escritos muchos años después de la muerte de Jesús? Súper difícil. Hay mucha literatura de esto. Pero entre ellos incluso hay discordancia. ¿Ah? No todos tienen como exactamente la misma historia y en partes están parchadas y en otras partes son francamente opuestas algunas narraciones. Entonces, em, en lo que tienen en común son los tipos de dichos, ¿ya? Los dichos de Jesús, las enseñanzas. Pero los evangelios efectivamente son posteriores y no necesariamente por testigos oculares, entonces hay que tener mucho cuidado al creer históricamente cada una de las cosas que se explican ahí. ¿M? Claro. A ver, y esta dicen, ¿es Pablo de Tarso el que hace que Jesús sea el profeta que llega a formar una religión? Es decir, ¿qué rol tuvo Pablo de Tarso en la Mm. formación del cristianismo? O de Pablo, esta nueva secta que después pasa a ser el cristianismo. claro. Ah, Pablo Tarso era un pensador, ¿cierto? Que se le abre la mente respecto al movimiento Jesús que ocurrió en Jerusalén. Y lo que él empieza a predicar, eh,
más que él haya sido un genio, es que yo creo que en el Imperio Romano y en el mundo greco-romano, con sus judíos dispersos también por todas las partes, algo pasó que las enseñanzas mezcladas de Jesús y Pablo se fueron por un tubo. Es como que era como lo que el pueblo necesitaba escuchar, de alguna manera. Fue tan rápido todo, fue tan rápido lo convincente mire, creemos comunidad, hagamos familia, hay que comer juntos, ¿cierto? Es porque está en misa está esto que es la hostia, que el cuerpo de Cristo, todo eso, pero todo parte por una tradición de comer juntos, formar comunidad, apoyarnos entre nosotros. Entonces es un movimiento súper social más que nada, ¿ya? Que tiene componentes religiosos. Pero también hay que entender que en el siglo primero hay una ensalada de grupos, de religiones, en los cuales el cristianismo al principio está disuelto. ¿Ya? Entonces, los seguidores de Mitras, si es que uno va a Europa y le pone atención a todos los lugares que tienen templos de Mitras y donde se reunían, es increíble, es casi igual que el cristianismo, y se van pasando algunos ritos. ¿Ya? Entonces, en el mundo helenístico, con lo mezclado que era ya en tiempos de los Ptolomeos, en tiempos de Pablo de Tarso, así es como se empieza como a pasar los ritos de allá para acá, se empiezan a formar de a poco. ¿Mm? Sí, te agradecemos muchísimo, es un tema sumamente complejo y en una hora muy difícil de explicar siglos y siglos de enseñanzas, y especialmente cuando Jesús no creo que se imaginaba lo que iba a ocurrir después con sus enseñanzas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Víctor, y vamos antes de terminar, queremos mostrarles a todos nuestro público leal y fiel, las charlas que vienen a continuación. El próximo jueves, como siempre, continuamos con la